Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor esta mañana, porque tenemos mucho que hablar y mucho que aprender sobre esta carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y particularmente, siempre que paso por esta carta y que podemos considerar el consejo de Dios en ella, encontramos una iglesia muy joven. Encontramos una iglesia que Pablo comenzó a plantar junto con Silas y con Timoteo. Y realmente él estuvo muy poco tiempo con ellos. Ya recordarán que prácticamente estuvo 3 semanas con ellos. Vamos a decir, en la época ya de la iglesia, 3 domingos. Y una de las cosas que necesitamos ver en el capítulo 3, hoy vamos a ver todo capítulo 3, así es que busca en tu Biblia Primera de Tesalonicenses, primer carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo número 3. Hoy estaremos viendo todo el capítulo 3 y adentrándonos en algo que es una de las cartas más amorosas que vemos de Pablo. Algunos consideran que estas son de las primeras cartas que Pablo escribe, pero particularmente yo creo que es una carta muy amorosa, muy pastoral. Todas las cartas lo son, pero esta tiene un distintivo muy particular. Es muy amoroso Pablo con los de Tesalónica. Y además pienso que también Pablo está muy orgulloso de los de Tesalónica. Entonces, vamos a leer todo el capítulo 3. Así es que sígueme con tu vista y dejemos que el Señor Jesús nos hable esta mañana a través de su santa palabra. El verso 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que iban a pasar tribulaciones como han acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y Señor y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Oremos a nuestro Padre. Padre Santo, gracias por tu santa palabra, que nos ayuda a recordar quién eres, que nos dice quién gloriosamente es tu persona, y nos ayuda a mirar en estos hermanos de Tesalónica la grande gracia con las que tú les trataste y el grande poder del evangelio que en tan poco tiempo a ellos los transformó. Transfórmanos a través de tu santo evangelio. Sigue haciendo, Señor, la obra de restauración y transformación y de santificación progresiva que solamente tú puedes hacer en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en nuestra serie que se llama Gozosa Tribulación. Y tribulación es lo que le caracteriza esta carta, porque Pablo, todo lo que le está pasando aquí está en el contexto de Hechos capítulo 17, todo el capítulo 17,
Y algo que en lo particular podemos ver en esto que es el capítulo 3 es que los versos 1 al 5 del capítulo 17 de Hechos están narrando lo que pasó. Lo que sucedió es que Pablo llega con su equipo misionero, que es Silas y Timoteo, llegan a Tesalónica y están predicando el evangelio. Y el capítulo 1 el verso 1 del capítulo 17 de Hechos narra que Pablo estaba predicando. Y dice una palabra muy en lo particular que llama mucho la atención, y discutía con los judíos. O sea, el asunto estaba acalorado. Y Pablo estaba demostrando que Jesús era el Mesías. Y Pablo estaba demostrando con la palabra de Dios en mano, con los rollos de la Torá, diciendo, este es el Mesías. Y por supuesto, los judíos le resistían, porque para ellos Jesús no lo es. Hasta la fecha, Jesús para ellos no es el Mesías. Y Pablo llega a casa de Jasón, que es, digamos, su anfitrión. Y la palabra nos narra en capítulo 17 de Hechos que después de que Pablo está predicando, se arma un alboroto, el alboroto de Tesalónica. Y entonces el anfitrión de Pablo, que es Jasón, junto con los otros hermanos de la iglesia de Tesalónica, le dice, Pablo, vete porque te van a agarrar y esto se va a poner pero feo. Y entonces todo el alboroto y toda la turba, vamos a decir, llegan a casa de Jasón. Y entonces sacan a Jasón y los hermanos que están ahí y los meten a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque ellos decían, estos son los que trastornan el mundo y los que cambian las cosas que hemos aprendido. Y además todavía añaden una mentira. Estos son los que están en contra del César. Cuando los judíos mentirosos ni siquiera respetaban a César. Ellos estaban en contra de la ocupación de Roma. Y entonces meten a Jasón a la cárcel y a los hermanos. Y después de un tiempo ellos pagan una fianza para poder salir de la cárcel. Y esto me hace pensar mucho en el trabajo que me toca hacer con la iglesia perseguida. Algunas veces hemos tenido que pagar una fianza para que liberen a nuestros hermanos que están en la cárcel. Recientemente, no puedo decir el nombre ni el lugar, pero un hermano tuvimos que pagar esa fianza para que lo dejaran salir y él seguía predicando el evangelio. Interesante, en la nota del Ministerio Público decía, el motivo del encarcelamiento, predicar el evangelio. Así, ahora en la actualidad. Y eso es glorioso para el Señor. Después Pablo se va a Berea y predica ya. Hechos dice Lucas que encontraron gente más dispuesta al evangelio. Pero de todas maneras el alboroto número 2. Y entonces los hermanos de Berea le dicen a Pablo, ¿sabes qué? Métete al mar para que puedas seguir predicando y preparan todo y envían a Pablo a seguir predicando hasta que llegue a Atenas. Y Pablo predica toda su vida a gente que no cree en Jesús. Sí planta muchas iglesias, sí pastorea iglesias, pero Pablo, la característica es que predica a gente que no ama ni cree en Jesús. Y saben que nosotros podemos tener la libertad de que se nos predica la palabra de Jesús y creemos en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Dile al de al lado, ¿tú crees en Jesús? Pregúntale, ¿tú crees en Jesús? Ahora, una pregunta que necesitamos resolver, porque estamos en el contexto de que Pablo está predicando a los de Tesalónica y en Berea y hay gente, judíos, que no creen en Jesús. Entonces, una pregunta correcta a esto es, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Podemos responder esa pregunta? ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Porque estamos acostumbrados a ver siempre que el pueblo de Dios escogido, los de Israel, no creen en Jesús. Así tú vas ahora a Jerusalén y te paras y gritas, oigan, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías? Seguramente vas a encontrar algunos, pero otros te van a echar jitomates, o te van a agredir, o te van a escupir. Pero la pregunta es, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Esta es la respuesta. La respuesta se divide en 4 partes, así es que pon atención en eso. Los judíos no creen en Jesús, número 1, porque ellos dicen,
Él vino, pero no reconstruyó el templo. Por lo tanto, no creemos en Él. Si Él fuera el Mesías, hubiera reconstruido el templo, pero no lo hizo. Número 2, no creemos en Jesús porque Él no reunió a todos los judíos en Israel. Los judíos dicen, como no nos reunió a todos físicamente en Israel, es decir, geográficamente, todos los judíos que estamos distribuidos en el mundo no fuimos convocados a estar todos juntos en Israel, entonces Él no es el Mesías. Lo otro que ellos dicen es que no trajo paz mundial. Nos es prometido que cuando el Mesías venga habrá paz. Entonces Él no hizo la paz mundial, seguimos en guerra. Y si tú vas ahora a Israel, pues están en guerra con Palestina, están en guerra con el Yemen, están en guerra contra todos los países que están alrededor de Israel. Ellos se siguen bombardeando y siguen disparando. Cuando yo estaba volando para llegar a Qatar, justo ese día, Israel bombardea una zona en Qatar. Dije, ay, esto que se ve nada más en la tele ahora está cerquita. Pero ellos dicen, no trajo paz mundial, por lo tanto no es el Mesías. Y el cuarto punto por el cual los judíos no creen en Jesús es, Jesús no enseñó la palabra de Dios. Para ellos el argumento es, no enseñó la palabra de Dios, por lo tanto nosotros no podemos creer que Jesús es el Mesías. Pero, gracias a Dios por Jesucristo y su santa palabra, porque podemos responder a esas 4 cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto es, los judíos no creen en Jesús porque no reconstruyó el templo. Nuestra respuesta bíblicamente, Juan 2:19. Jesús respondió, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y haciendo referencia a sí mismo. Entonces, el templo que ellos esperaban era un templo físico. La reconstrucción de aquello que dejó David y Salomón, quieren que se levante otra vez el tercer templo. Y nosotros no necesitamos un templo físico, porque en Cristo Jesús, en su resurrección, ahora tenemos el templo que es Cristo. Y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Eso vemos en 1 Corintios 6:19. El templo no era necesario reedificarlo, sino que en la resurrección de Cristo ahora está edificado el templo. Ahora Jesús mismo es el templo donde podemos tener acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Y por eso fue el velo se rasga para que podamos pasar y hay reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿el templo se reconstruyó? La respuesta es sí, pero no es físico, es espiritual. Número 2, ellos dicen, no reunió a todos los judíos en Israel. Nuestra respuesta, Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro de separación y anuló en su propia carne, en su propio cuerpo, la enemistad que existía. Entonces ahora somos el Israel de Dios, la iglesia, la unión entre judíos y gentiles. No para que haya un pueblo de Dios en exclusividad, sino para que ahora el Israel de Dios sea la iglesia, el nuevo pacto. Cuando leemos Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y ahora entonces no hay una separación. Si creen ellos en Jesús y nosotros creemos en Jesús, ¿qué somos? La iglesia. La iglesia. Y eso quiere decir que tú y yo pertenecemos al Israel de Dios. Lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Ahora somos la iglesia y no esperamos una reunión territorial. Imagínate que para que fuéramos, oye, pues tenemos que ir todos a Israel. Si no vas a Israel, te vas a quedar. Imagínate, tenemos que hacer ese peregrinaje. Ahora, si quieres ir a Israel, pues está bonito. Te vas a encontrar que la Biblia es como si la vieras en vivo, ¿no? Pero el hecho de ir no va a hacer que tú y yo tengamos salvación, porque nuestra salvación está en Cristo. No se necesita reunir todo el pueblo o toda la iglesia en Israel para que seamos entonces el Israel de Dios.
Luego dicen ellos, no trajo paz, seguimos peleándonos. Pero eso no es culpa de Jesús. Otra vez, Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Entonces, ¿Jesús qué vino a dar? ¿Paz mundial y política? ¿O la verdadera paz y la única verdadera paz entre el hombre y Dios? Es esa paz espiritual. No la paz que ellos esperaban. ¿Por qué siguen peleando en Israel? Porque están lejos de Dios. Y con todo eso, Dios les respalda, Vean la historia de Israel en todas sus peleas. Dios los sigue respaldando. El problema es que si ellos no vienen a Cristo, no hay condiciones. ¿Quién es nuestra paz? ¿La paz mundial? ¿La paz política? ¿La ONU? ¿Que no haya conflicto entre nosotros? ¿La paz que se puede encontrar en un acuerdo humano entre dos naciones o entre muchas? No, ¿quién es nuestra paz? ¿Quién? Dile que tienes al lado, Cristo es nuestra paz. Y al de atrás también voltea a verle, de Cristo es nuestra paz. ¿Dónde está eso? En Efesios 2:14. La verdadera paz con Dios, la reconciliación, esa es la que trajo y esa es la que tristemente los judíos no ven. Ahora, no somos una iglesia que estamos en contra de Israel, Porque puede ser que ustedes piensen, ese pastor nomás le está echando carrilla al pueblo santo de Dios. A mí me enseñaron a orar por la paz en Israel. Sí, pero ¿sabes por qué ora? Ora para que ellos crean en Cristo. No para que haya paz en Israel. Jesús dijo, no he venido a poner paz, sino guerra, enemistad. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio nos separa. El evangelio nos separa de unos y de otros para poder decir a quién pertenecemos. No hay reloj, entonces si me paso de 1 hora, pues ni modo, Y la última, ¿cuál es la última? ¿Por qué no creen ellos que Jesús es el Mesías? ¿Por qué no creen? ¿Se acuerdan de la última? Que Él no enseñó, ¿verdad? Ok. Es muy fácil. ¿Quién es el único que ha cambiado este mundo y está marcado? Su nombre marca la historia de la humanidad. ¿Quién es el único que verdaderamente ha enseñado y su enseñanza hasta ahora, después de 2000 años, permanece? Es el único que ha impactado. Entonces, Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. La gente cuando le escuchaba, su vida era transformada. Los demonios salían corriendo, la gente enferma sanaba. Juan nos narra que en una ocasión Jesús entra a un pueblo y entonces Jesús dice, quédense en la barca, ahorita regreso. Y como que ves la imagen en que ellos están así, con la barca y los remos así. Y ahí viene Jesús, y viene corriendo Jesús y dice Juan que se le abalanzaban y no dejaban que él caminara. Porque la presencia de Dios en Cristo es tan real y su palabra y su boca salió la enseñanza de Dios que la gente era transformada. Ningún escriba ha logrado enseñar lo que Jesús enseñó. Y Jesús enseñó la palabra de Dios completamente. En 3 años transformó el mundo. Entonces, si se dan cuenta, estas son necedades del pueblo de Dios al no creer en Jesús. Nuestra respuesta es bíblica, por lo tanto es verdadera. Mire entonces el capítulo 3 de Tesalonicenses, de la primera carta, en el verso 1. Pablo dice, por lo cual, imagínate Pablo, aquí es una de las veces que históricamente vemos a Pablo más cansado, porque la tribulación estuvo súper fuerte. No una vez, sino 2 veces querían golpearlo, querían matarlo, lo estaban persiguiendo. La presión era demasiada sobre Pablo y él seguía predicando el evangelio. Y él seguía sostenido de la mano del Señor y lleno del Espíritu Santo estaba predicando el evangelio. Y dice Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Porque lo que Pablo está diciendo es, nosotros estábamos predicando en Tesalónica, luego fuimos a Berea y luego nos mandaron a Atenas y yo ya no soportaba la preocupación por ustedes. Quería saber cómo estaban, porque yo tuve que salir corriendo.
Porque mi vida estaba en riesgo, pero me quedé pensando en ustedes. Y entonces lo que hace Pablo y Silas dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Imagínate, pobre Timoteo. Timoteo está en el primer alboroto, luego en el segundo alboroto, y como que yo creo que echaron ahí chinchampú con Pablo y con Silas. ¿Quién va a animar a los de Tesalónica? Sale para chinchampú. Y pierde Timoteo. Ahora el Timoteo, vete de regreso y dile a los hermanos que estamos bien, que sí logramos salir a Atenas y que se animen, que confíen en el Señor a pesar de estas tribulaciones. Familia, ¿qué sucede cuando empezamos a tener tribulaciones? Cuando empiezan a ir las cosas mal, cuando no salen los planes que tenías, cuando sucede algo en la semana que literalmente parte la semana en dos, cuando el dinero no alcanza, cuando los recursos se acaban, cuando el coche no sirve. Mira, yo tenía un coche literalmente que yo decía, Dios, con esto prueba mi fe. Es en serio, se llamaba Lázaro. ¿Alguien de aquí conoció a Lázaro? Ah, mira. No, de verdad, yo decía, no voy a maldecir este auto porque capaz que habla. Pero de verdad, era terrible. Mira, cuando estaba así bien, no, hombre, era una flecha. Subía, bajaba. Pero nada más una cosita, un cablecito le fallaba y todo se echaba a perder. Y era así. Una vez le dejamos al auto para que el mecánico viera la falla una semana. ¿Crees que el auto quiso hacer la falla? Me dice el mecánico, pues ven por tu coche porque no tiene nada. Bueno, me subí al coche, a los metros hizo la falla. Y me regreso corriendo, oye, Agua, ven a ver. Y no la hizo. Y ya ves, tiene vida el infeliz. Tiene vida. No sé por qué estaba diciendo esto, pero bueno. Entonces envían a Timoteo de regreso. Y ahí va Timoteo. ¿Sí, imagínate cómo regresó Timoteo? Así pues todos sacados, hermanos. Nos vemos la próxima semana ahí con el hermano Jasón. Vamos a tener un estudio bíblico. Vengo de parte de Pablo y de Silas. Y los hermanos van corriendo y los abraza Timoteo y ora por ellos y los anima en la fe. Dice, Pablo y Silas están bien. No se preocupen, sigan orando por nosotros para que sigamos predicando el evangelio. ¿Y cómo le fue al hermano Jasón? ¿Cuánto tuvo que pagar? No, pues como 20,000 pesos de pura multa. Y los demás hermanos pues nos dieron una condonación, pero tenemos que pagar mes a mes y tenemos que ir a firmar. Esa es la realidad de lo que le estaba pasando a esa iglesia. Pero mira el verso 3. ¿Por qué él mandan a Timoteo allá? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mira la madurez y mira el corazón de Pablo, con toda disposición a abrazar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahorita cantamos, que se haga tu perfecta voluntad en mí. Ahora, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes qué va a pasar mañana? Sabemos la voluntad de Dios en términos de su palabra. Sabemos que su voluntad es que nos ama. Sabemos que su voluntad es que en Cristo somos perdonados. Sabemos que Él ha enviado a Cristo para que tú y yo tengamos una esperanza en la oferta de su amor. Pero no sabemos qué va a pasar mañana. Porque si Dios te dijera qué va a pasar mañana, ¿qué le dirías? No, espérame. No, así no, Señor. No sé si ya lo oraste, pero vamos a cambiar las cosas, ¿no? Pero Él en su progresivo amor y en su progresiva voluntad va desenrollando el rollo de su voluntad para tu vida. Y miren entonces otra vez el verso 3. A fin de que nadie se inquiete. ¿Qué pasa cuando te inquietas? ¿Qué pasa cuando no tienes quietud en tu corazón? ¿Qué pasa cuando no estás enfocado en confiar en Cristo, en que tú confías como mujer en Cristo, en que tú confías como hombre en Cristo? La inquietud nos puede distraer de nuestra fe. Un depredador de la fe es la inquietud. No estás quieto. Y entonces Pablo envía a los hermanos. Pero mira la respuesta de Pablo. Porque todos estamos pensando, pobre hermano Pablo, mira lo que le pasó, y esto y aquello, ¿ahora qué le va a pasar? Y Pablo dice, cobren ánimo,
porque para esto estamos. Cobren ánimo, porque para esto estamos. ¿Cuál es nuestra respuesta ante las cuestiones difíciles? Para esto estoy. Cuando no tienes dinero porque se te acabó, puede ser que hayas planeado bien o no, para esto estoy. Cuando Dios permite cosas difíciles en tu vida, que Él está gobernando y que Él está orquestando, Señor, para esto estoy. Cuando Dios va a hacer algo que va a sacudir e inquietar tu fe, nuestra respuesta es, Señor, para esto estoy. Para esto estoy. Estoy puesto para esto. Y la palabra puesto tiene que ver con la disposición completa para decir, lo que venga, Dios. Lo que venga, estoy contigo. No me voy a hacer para atrás. Para esto estoy puesto. Aquí cabe una muy buena pregunta. ¿Cómo se ve un cristiano que está avanzando a la madurez? ¿Cómo se ve un cristiano que está avanzando a la madurez? Ojo que no estamos diciendo que ya está así en el top, a la estatura de Cristo, o sea, está Cristo y al ladito. No. Que está avanzando. Avanzando tiene este sentido de progreso, de ir hacia donde está Cristo. ¿Cómo se ve un cristiano así? Porque muchas veces nuestra primera respuesta es, no, pues yo creo que yo no. La verdad no creo. Siempre nuestra primera respuesta es, no, pues aquí, chafas. Pues no, la verdad esta semana no. Porque estamos midiéndonos a nuestra propia estatura y ponemos nosotros el estándar, pero no estamos mirando a Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Cómo se ve un cristiano que está avanzando a la madurez? Número 1. Un cristiano que está avanzando a la madurez es alguien que acepta lo que Dios le está dando. Y no nada más pienses en bendiciones. Un cristiano maduro es el que acepta lo que Dios le está dando, lo que Dios está permitiendo, lo que Dios está dando en su soberanía. Hace rato cantamos, ¿cómo no he de recibir las cosas malas? ¿Cómo he de recibir nada más el bien si también los males que Dios permite y gobierna para nuestro bien? Qué irónico, ¿no? Imagínate que salgas a predicar el evangelio aquí en el Zócalo y le digas, ¿cuántos quieren creer en un Dios que les va a traer cosas malas, pero los va a amar un montón? Va a decir, alguien es el loco. Pero es lo que hace Dios. Permite cosas difíciles en tu vida para que crezca tu fe. La aflicción tiene el propósito de edificar tu fe. Apunta a eso. La aflicción en mi vida tiene el propósito de edificar mi fe. Que sea una fe más sólida. Que sea una fe ejercitada. Un cristiano que está avanzando a la madurez es alguien que acepta lo que Dios da. Puedes decir, Dios, no me gusta esto, pero acepto lo que está sucediendo. Ahora, no se trata de tomar esta actitud de, no, yo no digo nada, yo me disciplino a Dios. Ay, no es cierto. No, yo mira, callado. Pero por eso estás una efervescencia terrible. Es, Dios, qué difícil es esto. Qué complicado. Pero para esto estoy puesto. Para esto estoy puesto. Porque creo en ti. Porque tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque tú sí nos has enseñado tu palabra. Porque tú sí me has traído paz para con Dios. Porque tú sí me has hecho la parte de la iglesia, el Israel de Dios. Porque tú eres el templo. Y me has hecho templo de tu espíritu. Número 2, ¿cómo se ve un cristiano que está avanzando a la madurez? Que es alguien que está creciendo en la obediencia. Obsérvate a ti mismo, júzgate a ti mismo, cuestiónate a ti misma. ¿Cómo estás creciendo en la obediencia? Ahora, no confundas con decir, ¿qué tan obediente eres? No, ¿cómo estás creciendo en la obediencia? ¿Qué puedes decir? Esto cuesta, pero estoy puesto para obedecer. Que puedo ver a otros no hacia abajo, sino hacia arriba. Y estoy seguro de quién soy. ¿Qué pasa cuando estás
cuando tienes lo que siempre has tenido y Dios te lo quita y se lo da a otra persona y además te pide que le obedezcas? ¿Cómo ves eso? ¿Qué haces? Pues bueno, si es voluntad de Dios, pues allá Él. Yo aquí estoy puesto para esto, ¿no? Se supone. Pero mira, así como hacen las cosas, no creo que tengan la experiencia para hacerlo. Pero bueno, pues allá. Si me necesitan, pues yo aquí voy a estar. Dudo que salgan las cosas bien, pero bueno. ¿Esa es obediencia? No, ese es reto. Retamos a Dios en sus designios. Crecemos en obediencia. ¿Cómo se ve crecer en obediencia? Ahora, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Levanten su mano los matrimonios. Ahora, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Levanten su mano los hombres casados. Ahora, si está tu esposa ahí al lado, pregúntale, ¿soy más obediente que el año pasado? Pregúntale. Pregúntale, hombre. ¿Soy más obediente que el año pasado? Mira, y ustedes mujeres no le hagan el paro a su marido, porque ya estoy viendo que le hacen, sí, pastor, ¿y qué? Es mi marido desobediente, pero es mi desobediente. No le hagas el paro. Ahora, ¿cuántas esposas hay aquí? Levanten su mano las esposas. Si tu marido está al lado, pregúntale a tu marido, ¿soy más obediente que el año pasado? Pregúntale. Crecer en obediencia. ¿Sabes qué es? No es que pierdes algo. No estás perdiendo algo con ser obediente. Estás ganando todo en la obediencia. Cuando eres obediente es porque estás siendo humilde. Cuando obedecemos cuando obedecemos en la obediencia, la humildad brota. Porque estás imitando a Cristo. ¿Estoy siendo claro? Cuando te dice el policía, no pase por ahí, ¿tú qué haces? Sí. Mira, ya. O sea, familia, no ustedes, no somos como la iglesia de Tesalónica que hace 3 semanas se nos predicó el evangelio. Ya tú conoces de Cristo. Calcula cuánto tiempo tienes en la iglesia. Calcula cuánto tiempo hace que te predicaron el evangelio y que has sido fiel al Señor. Entonces, crece en eso. Vayamos a la madurez. Ahorita que estamos viendo en grupos conectando este gran recurso, se identifica la intención de nuestro corazón. Si tú no tienes un corazón obediente, se ve. Pero cuando no tenemos un corazón obediente, lo que estamos diciendo es, no soy humilde. Porque la humildad acepta. La humildad toma y dice, eres esto. La humildad te ayuda a saber tus límites y además te ayuda a saber tus errores. ¿Dónde estás fallando? Un cristiano que está avanzando a la madurez se ve que está creciendo en la obediencia. Número 3. Es aquel que reconoce sus debilidades. Reconocer nuestras debilidades no es nada más decir, sí, pues la verdad es que soy bien chafota. Porque a veces encuentra uno cierta satisfacción en decir que es chafa uno, Y decir, sí, claro, pues esto es lo que soy. No, espérame. Cuando reconoces tus debilidades, entonces viene a florecer lo que dice Mateo capítulo 5 en la predicación del monte. Aquel que lamenta lo débil que es. No es que estamos de acuerdo con nuestras debilidades y solamente las aceptamos, sino que es, ay, esto ha sido por años y no he podido vencerlo, pero otra vez vuelvo a pelear en contra de esto. Si eres chismoso o eres chismosa y es tu debilidad, pues la verdad es que luego el chisme sabe sabroso, ¿no? Dices, híjole, ¿a poco? ¿De veras? Mira, es que uno ve. Renunciamos a eso. Reconocemos nuestra debilidad. No levantes la mano, pero ¿cuántos son aquí envidiosos o envidiosas? Cuando ves que a una persona que amas un montón, pero muchísimo, le va re bien.
O cuando sientes que tú has sido suplida o suplido por otra persona. ¿Cómo cola eso? Que ya no eres lo que antes eras. Y que enfada eso. ¿Por qué nos sigue doliendo lo que por años se supone que ya no nos dolía? Porque si el énfasis sigue siendo nosotros y toda tu vida sigue siendo tú mismo, no va a funcionar. Cuando reconocemos nuestra debilidad, la mejor respuesta es corre al arrepentimiento. Dios, tengo esta debilidad. Esto es un pecado recurrente en mí. Te lo vengo a poner en las manos. Y ayúdame porque luego te lo quiero quitar. Pero vengo a dártelo. Vengo a poner sobre tus manos mi envidia, mi coraje, mi insatisfacción, mi deseo de cosas que sabes que no te honran a ti, ni me honran a mí, ni honran a nadie. Las cosas ocultas que hago. Los deseos que no te honran. Los pensamientos, aquí están. Y ¿sabes qué, familia? Necesitas reprenderte a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo es reprenderte a ti? ¿Por qué estás pensando eso? En la semana estaba pensando en una persona, entonces, ¿el pastor? Sí, claro. Estaba pensando en determinada persona, no está aquí, no te sientes aludido. Y estaba pensando un montón de cosas y si le hago esto y le digo y estaba en un diálogo interno que pasó de diálogo interno a quererle literalmente ahorcar y hacerle males y decirle y hacerle sentir todo el peso de mi coraje y de mi justicia. Y tuve que reprender y decir, ya cállate. Deja de pensar eso. Eso no está bien. No te honra a ti, te mancha. Eso suple a Cristo. Eso ofende a Cristo. Ya cállate. Tienes que aprender a reprenderte y decir, ¡alto! Porque somos el templo del Espíritu Santo. O sea, no puedes hacer callar la voz del Espíritu y de tu propia conciencia cuando Dios esté diciendo, cállate ya. Y así me tuve que reprender, ya cállate. Enfadas. Y número 4, un cristiano en madurez es aquel que sirve intencionalmente a otros. Intencionalmente. Que no necesita que alguien le diga, qué bendición eres para mi vida. No, qué bárbaro. No. Que estás sirviendo intencionalmente a otros. Que ayudas a otros. No que estás esperando que te sirvan a ti. Mira, el día que yo encuentre en una consejería matrimonial donde vengan el matrimonio que se han peleado porque uno quiere servir al otro, no, ya es porque Cristo viene. O sea, es porque al segundo Jesús ya está acá. Pastor, es que mira, esta mujer, esta necia que siempre me gana a servirme. Y yo ya le dije que no, que yo voy a servirle primero. Y esa es nuestra gran pelea. Venimos peleados porque queremos servirnos del uno al otro. El día que eso suceda, yo les voy a decir, familia, el Señor ya viene. Prepárense. Vendan todo. Porque Cristo ya viene. Pero cuando sirves intencionalmente a otros, no tiene nada que ver con lo que tú quieres que suceda, sino con el bien de tu hermano. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nunca está diciendo, ámate para que ames. No. Lo que está diciendo es, de la manera que tú quieres y te cuidas, que tú te proteges y quieres que te protejan y te cuida, así cuida a tu hermano. Así protégele. Ahora piensa en esto. Piensa en tu propia persona. ¿Qué recibe la iglesia de ti? ¿Qué recibe esta iglesia de ti? ¿Qué tú das? ¿Qué ofreces? ¿Dónde está tu servicio? Porque eso nos ayuda a mirar si estás madurando en Cristo. Si tú estás apuntando a Cristo. Voy a echar una porra. Pero a mí me encanta lo que hermano Panchito hace en el grupo.
Hermanos, buenos días. Híjole, Panchito, eso está bien bueno. Porque nos ayuda a ser otra vez personas. Nos ayuda a recordar que somos un cuerpo. Nos ayuda a recordar que ahí estamos. ¿Ves la importancia de eso? ¿Pero cuándo has dicho buenos días? Yo sí, pastor. Está bien, pues. Pero ¿ves la intencionalidad? No estás esperando que otro lo haga. O no estás así como, si lo hicieran bien. Pero pues como no me preguntan, mira, yo opino que eso, no. De opiniones, todos hay, decía Sherlock Holmes, las opiniones son como la nariz, todos tienen una. Intencionalmente. Que no te tienen que decir, sino que ahí estás. Pastor, ¿qué necesita? Gerson, ¿qué necesitas? En la cocina, ¿qué necesitan? ¿En la puerta puedo ayudar en algo? De los que están ahorita en enfermedad, ¿cómo puedo irles a llevar algo? ¿Dónde está su teléfono? ¿Cómo puedo llamarles por teléfono? Amados hermanos, no cuesta mucho levantar el teléfono. Hay gente aquí en la iglesia que la está pasando difícil, que la está pasando económicamente difícil, sentimentalmente difícil, cuestiones que son verdaderamente tribulaciones, y que si tú y yo hoy estamos leyendo que para esto estamos puestos, ellos necesitan eso. No tenemos que ir a otro lado, aquí. Eso es. A los que les llamaron esta semana porque no habían venido, ¿a poco no se sienten re bien? Ay, qué bueno, me llamaron, qué chido. Y le llamaron al pastor. No le llamaron al pastor, pero bueno, ya que el Señor les juzgue. Pero todo lo anterior, estos 4 puntos que hemos dicho, aceptar lo que Dios te da, crecer en obediencia, reconocer tus debilidades, servir intencionalmente a otros, eso solamente puede estar operando y se ve de manera constante con el catalizador de esto, amar y apreciar a Jesús, que amamos a Jesús, que apreciamos a Jesús, que Él es extraordinario, que Él es bueno, que Él es grande, que todo lo que deseamos es Cristo. Como el zorro cuando le contesta al Señor y a la señora Castora en Narnia, ¿cómo es Aslan? Como todo lo que hemos soñado. ¿Cómo es Jesús? Como todo lo que hemos soñado. Todo tiene que ver con Cristo, con nuestro amante Salvador, con el que vino por nosotros, con el que va a venir otra vez por nosotros. Familia, Cristo va a venir. Cristo ya resucitó, ahora va a venir. Y va a venir por ti y por mí. Y va a mencionar tu nombre y te va a llevar al cielo. Y vamos a concluir esta carta viendo esa parte tan importante del cómo de Dios para llevarnos al cielo. ¿Ves qué importante es esto? Tesalonicenses nos está arrojando a la madurez. Crece. Dile el de al lado, crece. Ahora el de atrás. Crece, crece, crece. No te quedes chaparrito, no te quedes chaparrita. Por eso necesitas y necesito verlos en los estudios de Conectando. Mira, este material está buenísimo. Creo que es uno de los que nos va a arrojar a mayor madurez y honestidad y claridad con nosotros mismos. Verso 4, regresamos a la palabra. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por estas tribulaciones como ha acontecido y saben. Pablo mientras predicaba a los de Tesalónica, hermanos, lo más seguro es que nos van a perseguir, ¿eh? ¿Y qué pasa? Al tercer domingo, ándele, los persiguen. Y entonces imagínate los de Tesalónica cómo se quedaron. Ándale, lo que dijo, sí pasó. Sí sucedió. Es como si yo te dijera ahorita, familia, lo más seguro es que el próximo domingo yo ya no esté porque me están persiguiendo y me van a meter a la cárcel. Y algunos de ustedes van a venir. Van a ir por el hermano Armando y por Gerson, que los vieron conmigo. Y órale al bote, a Tlacholoaya. Ya me van a meter al altiplano. Bueno, al revés porque hace más frío ahí. Y sucede. Entonces vean el verso 5. Por lo cual yo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo ahí? Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Cómo están los hermanos? No sea que
el tentador los haya tentado. ¿Y qué era la tentación para los de Tesalónica? Retraerse de su fe. ¿Sabes lo que hacía Roma? Ofrecía dinero porque acusaras a los cristianos. Y entonces lo que hace Pablo es animarlos a la fe. Sigan adelante, sigan confiando en el Señor. Así se ve un cristiano maduro, que sigue adelante confiando en el Señor. Entonces pregúntate, ¿cómo está creciendo tu confianza en Cristo? ¿Cómo está creciendo tu confianza en Cristo? Ponte ahí la pregunta en tus notas. ¿Cómo está creciendo mi confianza en Cristo? Cuestiónatelo. Cuestiónate. ¿Cuánto estoy confiando más en Cristo? Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Imagínate qué padre para Pablo, ¿no? Llega Timoteo así todo sudando y todo así casi que rasgado. Y Timoteo, ¿qué pasó? ¿Cómo están los hermanos? Y mira, espérenme. Déjenme decirles que los hermanos están firmes. Ninguno se apartó. Ninguno traicionó a la iglesia. La iglesia continúa. Sí se están reuniendo en casa de Jasón, pero mira, en las noches. Y adoran al Señor y están orando y están constantes en la palabra y están orando por nosotros para que seamos también fieles. Sigan adelante. Y Pablo, ¿qué hace esto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ellos quieren verles. Quieren vernos, hermano. ¿Te acuerdas del hermano David? Que nunca sonreía cuando estaba tocando. Ahí ya está bien feliz, hombre. ¿Te acuerdas de Cari? Ahí está bien y orando todos los días. Mira, qué bárbaro. ¿Te acuerdas del hermano Juan? Mira, ahí también está. Y no se raja el hermano Juan, ¿eh? No, de veras, qué bendición. ¿Te acuerdas del hermano Gerson, el de la alabanza? No, me firme en el Señor. Ya nomás les hace que hagan así. Para que no nos escuchen los soldados romanos. Pero están cantando al Señor. Están firmes en su fe. Familia, ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué se dice de Iglesia Central? Eso que se diga de nosotros, que estamos firmes en la fe, que nos reunimos para orar, que estamos firmes a pesar de las tribulaciones, que estamos firmes a pesar de que mucha gente en la iglesia se ha enfermado, que estamos firmes y sosteniendo a aquellos que, por ejemplo, esta semana Renata, que perdió a su hermano después de que su hijo lo asesinaron. Y semanas después el hombre muere de un infarto por la angustia y el dolor de haber perdido a su hijo. ¿Cómo me pegó a mí eso? Me pegó demasiado. Porque te das cuenta qué poder hay en la fe en Cristo Jesús. Alguien sin fe, enfrentando eso, tiende a morir. ¿Ves la importancia de esto? ¿Ves la importancia de edificar nuestra santísima fe? Si nuestra fe no está edificada, cuando vienen las tribulaciones, vas a caer. Te vas a tropezar. Pablo es animado, ve el verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El consuelo de Pablo es, sé que están bien, sé que están firmes, a pesar de toda esta aflicción y necesidad. Imagínate, perseguidos, tristes y sin lana. Ahí dice necesidad y aflicción. ¿Y qué fue el consuelo? ¿Que dejaran de sufrir? No. ¿Que tuvieran dinero? No. Saber que crecían en la fe. Saber que estaban firmes. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mira eso. Mira la respuesta de Pablo. Estamos vivos porque ustedes están firmes en el Señor. Y Pablo en la referencia a vida no está haciendo que gracias a ellos tienen vida, no. Sino que la vida de la fe se ve alimentada por la fe de otros. ¿Ves la unión? Ahora esta semana alguien me hizo una pregunta. ¿Vale la pena ser pastor? ¿Vale la pena pastorear la iglesia del Señor? La respuesta mía es esta. Sí. Te voy a decir por qué. Porque soy animado y consolado por verlos crecer y madurar en la fe. Claro que sí.
Cuando veo que tú estás creciendo en la fe, mi fe se aumenta. Cuando veo que te atoras, lo que hago es, pues ahí quédate. A ver, te voy a observar, a ver qué haces. Voy a ver cómo, y ya te revuelves, y haces, y quitas, y pones, y te enojas, y luego te enojas conmigo, y luego regresas así, pastor, ándale pues, sigue adelante, vamos, camina, sigue el Señor, sigue. Y ver cómo tu fe vuelve a tomar el curso, y cómo eres consolado por la fe, y eres formado por la fe, y sigues adelante. Claro que como pastor, ¿sabes qué hace? Se consuela mi alma. Y digo, sí, vale la pena. Sí hemos perdido muchos. Pero yo no me quedo ahí. Yo quiero seguir donde está Cristo. Vamos a donde está Cristo, familia. Vamos para allá. Crezcamos en madurez. Eso es. Por eso vale la pena ser pastor. Después me preguntaron, ¿ya qué precio? Dije, al que sea. Para eso estamos puestos. Al que sea, para eso estoy puesto. Este último domingo de octubre vamos a celebrar la Reforma, como cada año. Y vamos a nombrar a nuestro tercer diácono y a nuestro tercer anciano. Porque ese es el modelo de la iglesia. Porque eso es lo que la palabra dice. Madurez, familia, madurez. Repito conmigo, madurez. Otra vez, madurez. Avanzar, no quedarnos donde estamos. Mira el verso 9. Por lo cual, no te canses porque vamos a tomar un tiempo para orar. Por lo cual, ¿qué acción de gracias? Mira esta gran pregunta de Pablo. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios? ¿Qué dice Pablo? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falta de vuestra fe. El pastorado contempla esto, contemplar y animar a que la fe que ya comenzaste llegue a donde tiene que llegar, que es con Cristo. Y en ese trayecto Dios te está sosteniendo hasta que llegues a donde Cristo está. Dios no nos abandona después de habernos rescatado, sino que Él nos sostiene para que lleguemos a donde Él nos está llamando, que es a donde Él está. Esta semana hemos tenido varias personas por las que tenemos que orar. Eloy y su familia están pasando por una tribulación con respecto a su mamá, que hace una semana cayó en una situación de salud muy complicada, a punto de morir. Y no ha muerto su mamá, pero ellos han dolido y han tenido que hacer ahora ya cuidados paliativos y el sector salud ya no les puede recibir porque ya es una situación muy complicada. Pero han estado ahí firmes y hemos estado orando por ellos. La Chula perdió un hijo esta semana porque hace 2 semanas perdió a un nieto. Y Héctor, Renata, Berito, todos están muy tristes. Y tenemos que orar unos por otros, porque no sabemos qué va a venir esta semana. Muchos han perdido trabajo y por eso no están acá. Ya se fue una retórica en nuestro país, pero verdaderamente las cosas no están bien en nuestro país. La economía está como al revés. Mucha gente está quedando sin trabajo. Y esto es algo que tenemos que orar a nuestro Dios. Y no estamos orientados a ver si está bien o no está bien la política, si está bien o no está bien el gobierno. Con buen gobierno, sin mal gobierno, nosotros necesitamos recurrir a Cristo, nada más. Nuestro tema en la iglesia no es político. Nuestro tema en la iglesia es Cristo y punto y se acabó. Entonces necesitamos orar, familia. Necesitamos doblar nuestro tiempo de oración. Si no oramos, ponme atención acá, si no oramos, estamos en un problema. La vida de la iglesia está en la oración. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar por estas cosas. Vamos a tomar tiempo para orar por temas específicos sobre salud, sobre trabajo. Y si tú te identificas con cualquiera de los temas por los cuales vamos a orar, ora ahí en tu lugar y juntos vamos a permanecer en estas cosas. Vamos entonces a orar.
y vamos a pedir al Señor, así como lo que estamos viendo en la palabra, como lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses. Y está diciendo, vamos a orar por estas cosas. Estamos orando por ustedes. Estamos confiando en nuestro Dios y deseamos ver. Vamos a orar por trabajo y sustento. Necesitamos trabajo. Vamos a orar por trabajo y sustento para todos. De tal manera que Dios sea nuestro proveedor. Y vamos a pedirle a Dios, Señor, danos para que podamos pagar lo que tenemos que pagar. Danos para que podamos ser fieles a los compromisos que hemos adquirido. Danos trabajo. Vamos a orar por estas cosas. Pásale, Chucho, por favor. Vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a leer el versículo 8 al versículo 12. Y mientras lo buscas, quiero leerlo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros con acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y lo que quiero orar ahorita son dos cosas en este pasaje. Sí, porque Dios suple la necesidad, sí, la confianza de que Dios es poderoso, pero dos cosas son sumamente importantes. Tener un corazón que abunda en toda buena obra y tener un corazón que da gracias. Porque algo que muchas veces nos hace falta cuando no tenemos dinero es entender eso, ¿no? Que a veces somos retraídos para dar, ¿no? Nos cuesta dar con liberalidad. Y segundo, no somos agradecidos, ¿no? Y lo que Pablo está hablando aquí a la iglesia en Corinto es eso, que entendamos que la razón por la cual Dios provee es para abundar en acción de gracias, pero también dar con abundancia. Y muchas veces decimos, es que está bien difícil el tema de la lana, sí está difícil. Pero ¿sabes qué está más difícil? Tener un corazón que no agradece y tener un corazón que no da. Y eso, aunque tengas todos los millones del mundo, nada lo va a cambiar. Señor, gracias porque eres un Dios poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, Dios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Señor. Gracias porque das y das abundantemente y Señor, muchas veces das de sobra. Pero quiero pedirte perdón por todas las veces que no he tenido un corazón que da con liberalidad. Por todas las veces que el miedo me ha impedido dar a otros, me ha impedido ayudar, me ha impedido ofrendar, me ha impedido, Señor, bendecir a otros también económicamente, Señor. Y oro, Dios, porque antes que poder pedirte dinero, pedirte abundancia, Señor, material, quiero pedirte que a esta iglesia le des un corazón que da, le des un corazón que abunda, le des un corazón que agradece por lo que tiene y por lo que no tiene. Y que la evidencia de que entendemos que eres un Dios poderoso es que confiamos en ti y damos y agradecemos por lo que tú eres, Señor, y por lo que haces por nosotros. Y trae aquella confianza que necesitamos en saber que eres el Dios que da, que eres el Dios que provee, que eres el Dios que suple. Te ocupas de las aves, te ocupas de las flores, Señor. Te ocupas de un montón de cosas que a nuestros ojos son insignificantes, pero que son valiosos para ti, Dios. Y tú lo dijiste, Jesús, si nosotros siendo hombres pecadores y malos podemos dar cosas buenas a quienes amamos, cuánto más tú, Señor, que eres un Padre amoroso. Pero por favor, Dios, que este momento de escasez, que este momento de sufrimiento, hablando en temas económicos o materiales, sea para convertir nuestro corazón duro en un corazón que da y en un corazón agradecido.
porque esa mujer que dio la única moneda que tenía, esa mujer que llevó a Elías a su casa a darle lo último que tenía de aceite y lo último que tenía de harina, Señor, esa mujer demostró que se puede ser agradecidos en medio de la necesidad y en medio de la escasez, porque confiaron en el Dios que conocían. Ayúdanos a tener un corazón que confía en el Dios que conocemos. Y el Dios que conocemos, el que vemos en la Biblia, dice que es poderoso para suplir todas nuestras necesidades y darnos abundantemente. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos por tener este corazón tan duro, tan necio y a veces tan alejado de ti, Dios. Y hoy queremos pedir que volvamos, Señor, a confiar en ti y que nuestro corazón sea este corazón agradecido y este corazón que da abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.